Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de Geometría y Trigonometría. Vamos a comenzar la tercera sesión. Hoy vamos a ver lo que es el teorema de Tales, pero platicando con sus compañeros ahorita antes de comenzar la clase me dijeron que tienen dudas sobre la tarea 2.2. Entonces, pues vamos a darle una checada. La voy a compartir y me dicen si se ve, por favor. ¿Alcanzan a ver, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Correcto. Vamos a ver. Bueno, miren, esta es la tarea 2.2. La retroalimentación ya se encuentra en la plataforma. Les subí la retroalimentación para las personas que no la han subido o que tienen dudas. Les subí la retroalimentación a la plataforma. ¿Sale? De manera que la puedan contestar. Entonces, ahorita vamos a darle un repaso. Por ejemplo, en esta primera parte, voy a agarrar vamos a ver, y vamos a ver. En esta primera parte, chicos, me piden que tengan los criterios de congruencia para resolver este primer ejercicio. Los criterios de congruencia significa cuando los triángulos son iguales. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Entonces, en este primer ejercicio tenemos este lado y este ángulo. Pero es todo lo que tenemos. Y para poder aplicar el criterio lado, ángulo, lado, que podría ser uno de estos, tendremos que tener el ángulo, lado, ángulo, el ángulo que le corresponde, el que está entre los dos lados. Tendremos que tener este ángulo y no tenemos manera de calcularlo porque solo tenemos una medida. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados y sin embargo, pues aquí no tenemos manera de comprobarlo. Sí, nos hacen falta por lo menos dos ángulos. Entonces, en este primer ejercicio, no se puede saber si son congruentes. En este segundo ejercicio ya les pinté de color azul. Porque tenemos este ángulo, y podemos saber por diferencia. Acuérdense, ¿cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto suma? ¿Se acuerdan? Chicos, hola. ¿Pueden ver la tarea, chicos? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Se acuerdan? 180. 180. Entonces, para sacar la diferencia, sumo 150 más 10 me da 160. Quiere decir que este ángulo que está en azul lo puedo calcular y vale 20 grados. Ok, 180, correcto. Y, por ejemplo, aquí tengo 150 más 20 me da 170, menos 180, este ángulo mide 10 grados. Entonces, si se fijan, tenemos este ángulo y este lado. Entonces, podemos utilizar ángulo, lado, ángulo. Tenemos el ángulo, el otro ángulo y el lado comprendido entre los dos ángulos. ¿Correcto? Es este y este. El criterio que se utiliza es ala. ¿Correcto? Vamos a ver el triángulo. A ver, permítame, hay alguien que no... Voy a silenciar alguno de los participantes porque hay alguien que está... No, ya está. Ok, este triángulo, aquí tengo 115 más este triángulo que está aquí en naranja, este ángulo que está aquí, me debe dar 180, este es un ángulo llano. Entonces 180 menos 15 me da 65. Y este 65 más 30 menos 180 me da 85 grados. Entonces ya tengo todos los ángulos y un lado. Entonces puedo utilizar el mismo criterio. Este ángulo, este lado y este ángulo es el criterio ala. Es el criterio, necesito el lado y los dos ángulos que están adyacentes a él. Es el mismo criterio. ¿Ok? En este caso nos pide cumplir con qué criterio permite asegurar que los triángulos son semejantes.
Los triángulos semejantes pueden ser lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo o lado, ángulo, lado. La diferencia aquí que los triángulos semejantes son los que son proporcionales. 3 lados proporcionales, 3 ángulos iguales o 2 ángulos proporcionales y un ángulo igual. ¿Correcto? En este caso, tenemos, ya les dibujé, teníamos este ángulo de 33 grados, este ángulo de 100 grados y este ángulo es la diferencia, 33 más 100, 133, menos 180, 47 grados. Y si se fijan, aquí tenemos los mismos ángulos, se calcula de la misma fórmula. Entonces, como tenemos los 3 ángulos iguales, podemos decir que el criterio de semejanza es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué pasa? Que estos triángulos están en diferente posición y sus lados son proporcionales. Lo que pasa es que no podemos decir, o sea, no podemos comprobar ese criterio de los lados porque no tenemos las medidas, solo tenemos que los ángulos son iguales, pero por simple observación se ve que son iguales las figuras, pero una está como que a escala de la otra. ¿Sale? Vamos a ver este triángulo. Este triángulo, si se fijan, este ángulo es igual a este ángulo porque son opuestos por el vértice. Aquí está el vértice en común y son iguales. Entonces, este lado debe ser proporcional a este y este lado debe ser proporcional a este. Sin embargo, a la hora de hacer, o sea, la razón de escala me debe dar lo mismo. Si divido 18 entre 10, me da un 80. Y si divido 15 entre 12, me da 1.25. Esto significa que como son razones de escala diferentes, no son proporcionales. La razón de escala para que sean proporcionales debe dar igual. ¿Sale? Entonces no son triángulos proporcionales más bien no son triángulos semejantes. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. Seguimos avanzando. Congruencia. Varias personas me hablaron para resolver este problema en vacaciones. Aquí está la respuesta. Dice, en los ejercicios analiza la situación e indica cuál de los 3 postulados de congruencia. Congruencia significa que son iguales. Iguales los mismos ángulos y los mismos lados. Miden lo mismo. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo puede usarse para probar que los triángulos son congruentes. En este caso, el dato importante es que AD, que es esta línea, biseca ABC. ¿Qué significa? Que este lado y este lado son iguales. Biseca significa que divide en partes iguales. Y al bisecar a este ángulo, significa que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, podemos hacerlo por diferentes postulados. Aquí nos da que AB, es otro dato, AB es igual a AC. ¿Correcto? Entonces, podríamos utilizar cualquiera de los 2 criterios. Por ejemplo, tenemos que este lado es igual a este es igual a este y este es igual en sí mismo. Este es un triángulo pequeño y este es el otro. Entonces, puede ser el criterio lado, 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 pero yo decidí escoger el lado, ángulo, lado, que es este lado, este ángulo que comparte con este lado, el ángulo que está entre ellos. Lado, lado y el ángulo que está entre ellos. Lado, ángulo, lado. ¿Correcto? En la siguiente figura nos dice que RT, esta línea, biseca a RS, o sea, este ángulo que está en azul, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Y también biseca a este ángulo, QTS, quiere decir que este que está en naranja, este y este ángulo son iguales. Y esta línea es igual en sí misma. Entonces tenemos este ángulo, este lado y este ángulo. Aquí el criterio correcto, es aquí está mal, lo voy a corregir. A ver, permítame. Aquí lo voy a corregir, es ala. Ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque aquí está el ángulo, el lado comprendido, o sea, están los 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos. Ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? Vamos a ver, este criterio está muy sencillo. Dice, con el criterio de congruencia lado, 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 construye un triángulo congruente. En este caso, como ya tenemos las herramientas de la computadora, pues yo agarro este triángulo y si quiero uno igual, pues nada más lo copio y lo pego. Si lo quisieran hacer a mano, tienen que trazar con un compás este triángulo. ¿Correcto? Medir esa distancia, esta distancia y esta distancia y con un compás
trazar este triángulo. ¿Correcto? Este ejercicio nos dice, en el siguiente ejercicio analiza la situación de los tres criterios. Es congruencia igual, lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, que se puede utilizar para que los triángulos sean congruentes. Aquí está fácil porque nos dice que AE, que es toda esta línea que está acá, se biseca con la línea BD, o sea que en este punto medio, este lado y este lado son iguales y este lado que está en azul es igual a este lado. Aquí les puse que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 porque son opuestos por el vértice. Entonces aquí ya tenemos el criterio. Vamos a hacerlo. Dice AC es igual a CE y BC es igual a CD. Estos dos lados son iguales y el ángulo que les comprende, que está entre ellos, que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Quiere decir que el criterio no lo puse, pero lo vamos a poner acá. Lo voy a agregar. Es el criterio lado, ángulo, lado. Lo voy a poner un poco más chico. Ahí está. Ahí está. Y lo voy a poner en rojo. ¿Correcto? En el caso de semejanza se refiere a figuras que tienen lados proporcionales y ángulos, los tres ángulos son iguales. Es como si tenemos una pequeña foto, como está esta mesa, y le tomamos una ampliación. ¿Sí? Entonces, estas figuras son semejantes porque son proporcionales, están a escala. Estos dos caballos no son semejantes porque son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño, nada más que tienen la posición invertida. Entonces, son congruentes o iguales. En este caso, pues no son semejantes porque la figura, pues no es semejante. Este es un rombo y este es un romboide. Aunque están girados, no son figuras iguales. En este caso, este triángulo es un triángulo rectángulo y este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces tampoco son semejantes porque no tienen la misma forma, aunque tengan diferente tamaño. ¿Cuál es la definición de triángulos semejantes? Dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales y los ángulos correspondientes iguales. ¿Sale? Entonces vamos a justificar la semejanza con esos triángulos. Aquí a simple vista se ve que este es un triángulo pequeño y un triángulo grande, pero tienen la misma forma. Deben de ser proporcionales. Lo primero que tenemos que revisar, ¿sí? Es que tienen los ángulos iguales, 70, 35 y 75. 70, 35 y 75. De ahí de entrada tenemos el primer término. Y luego hay que ver si sus lados son proporcionales. Tenemos que 21, acuérdense que para hacer la relación de proporcionalidad, arriba debo de poner un triángulo y abajo otro. En este caso se los puse de colores diferentes. 21 es a su lado correspondiente 7, como 30 es a su lado correspondiente 10, como 12 es a su lado correspondiente 4. Si yo sacara esta razón de proporcionalidad, divido 12 entre 4, me da 3. Quiere decir que este triángulo es 3 veces mayor que este. ¿Correcto? Entonces, y cualquiera, 21 entre 7, 3, 30 entre 10 a 3. O sea, si yo divido 21 entre 3, me da 7. 30 entre 3 me da 10. 12 entre 3 me da 4. Entonces son triángulos semejantes porque sus lados son proporcionales. En este caso nos dice, explica qué significan los criterios de semejanza, que son un poco diferentes a los de congruencia. Lado, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, ángulo. Aquí falta una A. Y lado, lado, lado. 3 lados proporcionales, 3 ángulos iguales, o lado, 2 lados proporcionales y un ángulo igual. Aquí está, lado, ángulo, lado, 2 triángulos son semejantes y tienen 2 lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. ¿Correcto? Ángulo, 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 2 ángulos son semejantes y tienen 3 ángulos iguales, que es como lo que vimos aquí. Los ángulos son iguales, aunque los lados son proporcionales. Y lado, 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 sus 2 triángulos son semejantes y los 3 lados son proporcionales. Aquí, utilizando las definiciones, encuentra la razón de semejanza. Aquí solo es buscar los lados correspondientes, de hecho tienen la misma orientación y la misma forma, nada más que son de tamaños diferentes, son semejantes.
3.6, aquí por ejemplo agarré primero el chico, no importa cuál, o sea, aquí lo importante es que un triángulo esté arriba y el otro triángulo esté abajo, las medidas. Aquí agarré el chico, 1.8 entre 2.4, como 2.7 es a 3.6, como 3 es a 4. La razón de semejanza es 0.75. ¿Qué significa? Que el triángulo grande, si lo divido entre 0.75, me va a dar el triángulo pequeño. ¿Correcto? Seguimos. En este caso, encuentra los valores de X y Y, de manera que este triángulo y este triángulo son congruentes, o sea que son iguales. Aquí hay que ver qué lado corresponde a cuál. Este lado MN corresponde a este lado RS. Si se fijan, porque aquí está el ángulo recto, nada más es observación. El cateto más largo que tiene esta figurita corresponde al cateto más largo, que es 15x menos 6. Esta MNO, la hipotenusa, corresponde a TS, nada más que este no tiene medida. Y este ángulo de 50 grados que tengo aquí, que está en el cateto menor, la abertura vale 3y menos 34. Entonces, lo que voy a hacer primero para encontrar X es igualar este lado con este lado. 25 menos 8X va a ser igual, porque son lados iguales, es 15 menos 6X. Despejando, obtengo que X es igual a 0.20. Y en el segundo, este ángulo de 50 grados es congruente a su ángulo, que es 3y menos 34. 3y menos 34 es igual a 50 grados. Despejando la Y me da 28 grados. Entonces, ya sabemos los valores de X y Y. Teorema de Tales, ahorita lo vamos a ver. Aquí están las respuestas. Les comento esta tarea. ¿Alguna duda de la tarea, muchachos? ¿Chicos? No, maestra. Ok. Sí, maestra. No, está sencilla. De todas maneras, les comento. Esta tarea está disponible en su plataforma. Dice retroalimentación 2.2. La pueden checar allá sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar con el teorema de Tales, que es el tema que vamos a ver hoy, que es lo último que vimos en la clase anterior, pero lo vamos a profundizar un poco más. Por favor, me indican si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Chicos? Sí. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Voy a poner mi puntero láser y comenzamos. Ok, pues bienvenidos a la sesión 3, que es el teorema de Tales. Ok, y vamos a dar comienzo. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema típico que se utiliza, el teorema de Tales utiliza el principio de los triángulos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo grande, es semejante a este triángulo pequeño. Se hace en base a las sombras. Esta línea roja o la hipotenusa es el rayo del sol y esta es la sombra que proyecta el edificio y esta es la sombra que proyecta la persona. Entonces nos piden encontrar la altura bajo estas condiciones. Aquí nos dice X es a 1.8, como 26.3 es a 2.4. Resolviendo la proporción, pues podemos obtener el resultado. Vamos a ver cómo trabaja esto. Vamos a ver este video para recordar lo que son triángulos semejantes. Voy a bajar para ver que vean que son triángulos semejantes y qué es el teorema de Tales. Escuchen, me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha, chicos? Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos una pequeña introducción a este teorema. Y para hablar del teorema de Tales, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro.
Estos dos cuadriláteros son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes, ¿por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma. ¿Sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, de líneas paralelas, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes, sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño, miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo. Y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados, que son los que no coinciden, siempre van a ser paralelos. Sí, no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados, que son los que no coinciden, también son paralelos y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante
al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé 2 veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo, aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que el del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda, en este caso, mide 1, 2 y 3 sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2, tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos
al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales, de la otra forma de verlo, es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este, porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2, o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. ¿Este segmento cuánto mide? Mide 4 más 5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que en este caso, este segmento mide 2 más 2,5, que es 4.5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4.5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que, pues a propósito, hice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1.5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja, 4 por 2.5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja. Entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, el segmento, este segmento se llamaría AB. Y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH. Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto es lo que dice el teorema de Tales. Ya les expliqué las dos formas de leerlo. Bueno, hay otro teorema de Tales que lo iremos a ver de pronto en otro video, pero este es el teorema de Tales más aplicado. En este caso no les voy a dejar ejercicios de aplicación porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos del curso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye. Ok chicos, creo que la explicación está muy clara, ¿no?
Entonces, la primera pregunta nos hacemos, ¿quién era Tales? Tales era un filósofo y matemático griego que vivió en el siglo VI a.C. y era conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Entonces, en una ocasión visitó Egipto y el faraón le pidió que midiera la altura de la pirámide de Keops y la calculó de la siguiente forma. Con el rayo de la luz del sol que se transmite a determinada hora, las figuras siempre tienen una sombra. Entonces, la altura, estableciendo la proporción, la altura de la pirámide es a la altura del bastón, como la sombra de la pirámide es a la sombra del bastón. Y haciendo esta proporción fue que calculó la altura. Ahorita vamos a ver cómo se hizo. ¿Cuál es el teorema de Tales? Como dice el video, dice, cuando trazamos una recta paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, por ejemplo, si tenemos este lado AC del triángulo ABC, que es este grande, se forma un triángulo más pequeño, de la siguiente forma, ¿sí? A', B', C', este triángulo que está en anaranjado es un triángulo semejante al triángulo más grande, que es ABC. Si se miden ambos lados del triángulo y se sacan las proporciones, se tiene lo siguiente. Primero vamos a medir el triángulo grande. 15 centímetros es a 10 centímetros, como la medida mayor, 12 centímetros, es al triángulo pequeño, 8 centímetros, su lado correspondiente, y 18 centímetros de aquí hasta acá es correspondiente o proporcional a 12 centímetros. Si sacamos la diferencia de estas tres, este cociente nos da 1.5, que es la escala o razón de semejanza. Por lo tanto, como es la misma, los triángulos son semejantes. ¿Ok? ¿Cómo se hizo el cálculo de la pirámide? Tales midió, en base a los rayos del sol, puso la altura de la pirámide, que es el dato X que quiero calcular, es a la altura del bastón, que es un dato conocido, como la sombra de la pirámide es a la sombra del bastón, de esta forma. Y como ya tenemos la altura de la pirámide es X, lo que queremos calcular, esta altura del bastón, si está dividiendo, pasa multiplicando, para quedar de la siguiente forma. Altura de la pirámide es igual a la altura del bastón, que multiplica a la división de sombra de la pirámide entre sombra del bastón. Como estos tres datos eran conocidos, pudo calcular la altura aproximada de la pirámide. En nuestro caso, tenemos que ver cómo vamos a trabajar los segmentos proporcionales. Los segmentos proporcionales se pueden leer si tenemos un triángulo, por ejemplo, y aquí trazamos la línea. En estos triángulos lo puedo leer, por ejemplo, en los lados correspondientes. A es a B, como C es a D. Lo puedo leer al revés, hacia arriba. B es a A, como C es a D, de manera horizontal, como decía el video, suponiendo que estas son las secantes y estas son las rectas paralelas. A es a C, como B es a D. Y, o el último, leyéndolo al revés, C es a A, como D es a B. Si se fijan, cualquiera de las cuatro formas es la forma de leer los segmentos proporcionales. Vamos a ver cómo se divide un segmento en las partes proporcionales. Por ejemplo, vamos a ver estas dos figuras. Aquí tenemos una secante y otra secante o transversales divididas por paralelas. BC, MN y QP. Entonces la relación va a ser A sobre B es igual a M sobre N y es igual a P sobre Q. En el caso, si trazamos los triángulos, estos triángulos son semejantes. El triángulo 1, 2 y 3 son semejantes y se cumple lo mismo. A sobre B es igual a M sobre N es igual a P sobre Q. ¿Sí? Aquí está. Los lados B, C, M, N y P, Q son paralelos. Son las líneas rosadas. Y los triángulos 1, 2 y 3 son semejantes por tener ángulos correspondientes. Estos son los ángulos correspondientes. Este y este. ¿Correcto? ¿Sí? Por lo tanto, se da la relación de proporcionalidad, como lo platiqué, A sobre B, M sobre N y P sobre Q. ¿Correcto? El teorema de Tales generalmente se presenta como se vio en el video en esta parte. Y lo que puedo hacer es relacionar, por ejemplo, todo el lado con su correspondiente o con los que están enfrente. Por ejemplo, OA es a AB, OA es a AB, como ED es igual a DC.
O puedo poner OA es igual a todo el lado OB, como ED es igual a todo el lado EC. O puede ser enfrente, ¿no? OA es a ED, como AB es a DC. ¿Ok? Se puede ver de cualquier forma. Aquí hay un ejemplo que no vamos a ver por el tiempo, pero también importante definir qué es la bisectriz de un ángulo y cómo afecta a los triángulos semejantes. La bisectriz de un ángulo, como vieron en secundaria, es una línea que parte del vértice al lado opuesto del triángulo y divide al ángulo que se forma en dos partes iguales. O sea que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, cuando tenemos una bisectriz, los lados correspondientes de los triángulos que se forman son proporcionales. O sea, A es proporcional a B y este lado que se dividió en dos, C, es proporcional a D. A sobre B es igual a C sobre D. Ok. Vamos a ver las proporciones que se obtienen de ángulos similares. Por ejemplo, en este caso tengo A, B, C, que es el triángulo grande, y el sombreado A', B', C'. Entonces yo puedo decir que todo el lado del triángulo, o el triángulo pequeño AB', es al lado grande, AB, como BC' es al lado grande. Aquí arriba tengo los datos del triángulo pequeño, A', B' y B', C'. Y aquí tengo los del triángulo más grande. Triángulo chico, triángulo grande, AB y BC. Aquí, ¿qué pasa con estos triángulos? Es el clásico problema de triángulos semejantes, nada más que están invertidos. Este es un ángulo recto y este es un ángulo recto. Este cateto que es menor es proporcional a este y puede ser de la siguiente forma. A es proporcional a B, como C, que es el otro cateto, es proporcional a D, como está aquí. A es proporcional a B, como C es proporcional a D. O puede ser al revés, agarro primero el triángulo pequeño, B es proporcional a A, como D es proporcional a C. ¿Correcto? Vamos a ver con el método de Tales la construcción de polígonos en general, no solamente triángulos, sino de polígonos en general. Por ejemplo, si tenemos este cuadrado y queremos hacer un cuadrado semejante con escala 1 a 2, ¿qué tenemos que hacer? 1 a 2 significa que sea la mitad, que sea un cuadrado que sea la mitad de chico, que sea semejante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar la diagonal AC de esta forma. Número 2, en uno de los lados se toma el punto medio. Por ejemplo, si yo tengo AB, puedo trazar el punto medio porque es la mitad para trazar A, B', de esta forma. Trazo los lados hacia la diagonal de esta forma. Trazo primero y obtengo C', y luego trazo otra vez de manera perpendicular porque un cuadrado tiene ángulos rectos. Obtengo la figura que estoy buscando. Y los lados A', B', C' y D' son la mitad del cuadrado ABCD. ¿Ok? Y son semejantes, ya que tienen ángulos iguales por tener lados paralelos y lados proporcionales. ¿Correcto? El que está sombreado es el cuadrado que estoy formando, que es la mitad del cuadrado más grande. Vamos a hacer otra figura que es un polígono. Por ejemplo, si yo tengo un pentágono, el pentágono tiene 5 lados y la escala es 2 a 1. ¿Qué significa? Que de este polígono que tengo acá, este pentágono, quiero hacer uno 2 veces más grande. ¿Cómo se hace? El primer paso es trazar las diagonales de esta forma. El segundo paso es medir AB, aquí, pero que sea el doble. Si AB mide, por ejemplo, 1, de aquí, de AB a B' va a medir 2, lo doble. ¿Correcto? Y voy trazando la diagonal de BC, la paralela de, perdón, no la diagonal, la paralela de BC, la paralela de CD y la paralela de DE, de la siguiente forma. Trazo la paralela de CD y trazo la paralela de DE. Entonces, con esto queda un pentágono A, B', C', D', que es semejante
al siguiente y es el doble, ¿correcto? Vamos a ver la aplicación del teorema de Tales. Estas dos páginas que les puse aquí las pueden consultar, están en una aplicación que se llama GeoGebra, ¿ok? Que son, digamos que problemas dinámicos que nos ayudan a comprender mejor la aplicación del teorema. De hecho, su tarea la saqué de esta página. Vamos a revisarla. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a revisar primero dos problemas y después nos vamos directamente con la tarea, que son 5 problemitas, pero es rápido. ¿Cómo se calcula el teorema de Tales? Lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, aquí me dice que a la misma hora, eso es muy importante, el rayo del sol tiene un ángulo, tanto y refleja la sombra del edificio y la sombra del árbol. Entonces, lo que me piden es calcular la altura aproximada del edificio. Entonces, la altura, que es X, es a la altura del árbol, que es 5 metros, como la sombra total del edificio vale 270 metros, es a la sombra del árbol que mide 6 metros. X es a 5, como 270 es a 6. ¿Cómo lo resuelvo? Como si fuera una regla de 3 simples. Aquí tengo X es este por este, entre este me da este por este, entre este me da este. 5 por 270 entre 6, aquí lo puse, 5 por 270 entre 6, me da 225 metros, es la altura del edificio. Entonces, el primer paso es buscar los triángulos semejantes, hacer un triángulo semejante con dimensiones conocidas como el árbol y aplicar la proporción donde se relacione el dato que deseamos calcular con los datos conocidos, que en este caso es X es a 5, que es la altura conocida del árbol, entre 2 es 70, la dimensión de la sombra, entre 6, que es la dimensión de la sombra del árbol, ¿correcto? Y a resolver la proporción. Vamos a ver este video que es una aplicación clásica del teorema de Tales, que es igual al problema que vimos anteriormente, pero es con un edificio y una persona. Escúchenlo, por favor, está muy interesante la explicación, está muy clara. Véanlo, por favor. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y el ejercicio que vamos a resolver en este video es este, que dice: un hombre de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros. Bueno, aclaro que en algunos países para los decimales es coma, ¿no? En lugar de punto. 3.05 metros de larga. Al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de larga y la pregunta es ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Este es uno de los ejercicios típicos, es lo más normal que cuando uno está viendo el teorema de Tales le pongan un ejercicio similar con sombras. ¿Por qué? Pilas que aquí aclara el ejercicio que dice al mismo tiempo, ¿no? Pues como por una explicación, acordémonos que pues cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que hay un árbol, bueno, un árbol rojo y una persona, a la misma hora, ¿sí? Los dos proyectan una sombra dependiendo de dónde está el sol, ¿no? Supongamos que el sol está a la izquierda, entonces al mismo tiempo los dos proyectan una sombra de esta forma, ¿sí? Siempre en todos los objetos a la misma hora, este ángulo va a ser igual a este, ¿sí? Además, obviamente, por ejemplo aquí, el árbol debe estar en ángulo recto con respecto al piso, ¿no? Porque un árbol, pues a no ser que esté torcido, ¿sí? Pero generalmente suponemos que los árboles van derechos en ángulo recto y lo mismo la persona, ¿no? Para que esté de pie, pues tiene que estar formando ángulo recto con el piso, ¿sí? Entonces, no importa qué tan grandes sean los objetos, en ese mismo instante, bueno, aquí está la sombra de la persona y aquí está la sombra del árbol, ¿sí? Entonces, siempre que sea en el mismo instante, los triángulos que se forman entre el objeto y la sombra son triángulos semejantes, que de esto es de lo que trata el teorema de Tales, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Si ustedes no vieron ese video, aquí les dejo el link de la lista de reproducción del curso completo para que vean ese video, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de sombras, esas sombras, lo que quería aclararles es que las sombras forman triángulos semejantes, ¿listos? Entonces, como son triángulos semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales.
Entonces, en este ejercicio nos habla de un edificio y de una persona. Bueno, no hay necesidad de que sea un dibujo tan bonito como el que yo estoy haciendo aquí. Lo importante es que entendamos el ejercicio, ¿no? Entonces, les quiero invitar a que pongamos lógica, así como vimos en el video de introducción, ¿no? Entonces dice que hay un hombre de 1.8 metros de altura o de estatura y proyecta una sombra de 3 metros de larga. O sea, si el hombre mide 1.8 y la sombra mide 3.5, algo que ya debemos tener claro es que la sombra es más larga que la persona, ¿sí? Supongamos que la sombra va a ser algo así, ¿sí? Incluso creo que un poquito más larga. Entonces, como les decía, se forma un triángulo, ¿sí? Que va a ser semejante al triángulo que se forma con la sombra del edificio. Entonces, aquí dice que la sombra del edificio es de 26 metros. Algo que debemos ver y por lógica es que aquí vemos que la sombra es más larga que lo que mide el objeto. O sea, si nosotros hacemos el dibujo del edificio, como esos triángulos son semejantes, ya algo que debemos saber es que si la sombra del edificio medía 26 metros, quiere decir que el edificio mide menos de 26 metros por lógica. ¿Listos? Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que dice es que en los triángulos semejantes sus lados tienen que ser proporcionales, ¿sí? Acordémonos que se pueden hacer divisiones entre los lados. Aquí debemos ver cuáles son los lados proporcionales, ¿no? Primero, las sombras deben ser proporcionales y segundo, los objetos también deben ser proporcionales. Entonces, vamos a relacionar los objetos, que en este caso es la persona y el edificio, y aparte las sombras, que pues aquí están las medidas, ¿no? Entonces yo voy a ponerle aquí, como me están preguntando cuál es la altura del edificio, voy a ponerle a la altura del edificio una letra que va a ser la X. Puede ser la que sea, podemos colocarle la E o la que sea. Entonces, como son proporcionales, vamos a decir que la altura del edificio debe ser proporcional a la altura del otro triángulo, ¿no? Que se forma aquí. La altura de la persona. De una vez voy a colocar aquí los datos, ¿no? La altura de la persona, la altura del edificio, coloqué la X, pues porque no se sabe cuánto mide. Pero la altura del edificio sí se sabe, perdón, de la persona. De la persona se sabe que mide 1.8 metros. Entonces, la altura del edificio es proporcional o hay una razón con la altura de la persona. Y ahora relacionamos los otros dos. ¿Cuáles otros dos? Pues los que conocemos. Entonces, como arriba estoy escribiendo los datos del edificio, aquí al frente tengo que también arriba escribir el del edificio. Entonces aquí relacionamos los objetos y aquí relacionamos las sombras. Entonces la sombra del edificio, que mide 26.3 metros, debe ser proporcional a la sombra del otro objeto, que en este caso es de la persona, que mide 3.05 metros. Y como ya lo vimos en videos anteriores, entonces, como esto es una proporción, se sabe que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios y eso es lo que escribo aquí. Entonces, el producto de los extremos siempre son estos dos, ¿sí? Entonces, X por 3, ya le puedo quitar aquí los metros. Entonces, X por 3.05. Esa multiplicación debe ser igual a la otra multiplicación de los medios. Entonces aquí podemos multiplicar 26.3 por el otro medio, que es 1.8 metros. Esos metros sí no lo podemos quitar, ¿no? Entonces aquí, como siempre, como en todos los ejercicios del teorema de Tales que hemos visto, como vamos a encontrar el valor de X, este número que está multiplicando pasa a dividir. Como por no dañar esos espectaculares dibujos, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí me queda que la X es igual a esta multiplicación, 26.3, multiplicado por 1.8 metros, y eso sobre, y este número que pasa a dividir, entonces 3.05. Esta operación, pues en este caso yo la voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Aquí me queda que X es igual, multiplico estos dos y divido por 3.05. Y esa operación me da 15.52 metros. O sea que ya tenemos la respuesta de la altura del edificio. Como les decía, miren que aquí claramente lo que les decía al comienzo, el edificio tenía que medir menos que la sombra, ¿no? Porque tienen que ser proporcionales y efectivamente el edificio mide 15.52 metros, que es menos que 26 metros. ¿Listos? Acordémonos que siempre que hay un problema,
el resultado se debe dar con palabras. Entonces aquí al final deberíamos haber escrito. La pregunta era, ¿cuál es la altura aproximada? Ah, bueno, aquí toca escribir aproximado, ¿no? Sí, acuérdense que siempre que en una operación no coloquemos todas las cifras decimales, pues hay que escribir aproximado, ¿no? Generalmente los profesores valemos que ustedes escriban igual, sí, pero acuérdense que este valor no es exacto porque me faltó escribir varias cifras decimales. Entonces, la altura aproximada del edificio es de 15.52 metros. Y esta es la respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que... Ok, chicos. Vamos a ver este problema. Vamos a suponer que ustedes son topógrafos, ingenieros civiles, y tienen que tienen que calcular el ancho de un lago al cual no tienen acceso. Entonces, aquí tenemos la figura donde tenemos a la persona que traza el triángulo más grande. De aquí hasta acá traza una medida al inicio del lago y de aquí hasta acá con su teodolito traza otra medida. ¿Ok? X es el ancho del lago que queremos calcular. ¿Correcto? Y también hace un pequeño trazo con un triángulo más pequeño. Aquí mide 2.5 y aquí 4 metros. Todo esto lo hace con su teodolito. Y forma X y busca los triángulos semejantes. Aquí está. Este triángulo es A, el triángulo B, C, y el triángulo pequeño, aquí está, AMN. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo? Estableciendo la proporción. ¿Correcto? Vamos a establecer la relación de proporcionalidad. Yo voy a decir que este lado pequeño, 2.5, es a 150 metros, como 4 es a X. Vamos a ver cómo quedaría. 2.5 es a 150, como 4 es a X. ¿Sí? ¿Y cómo calcularíamos la incógnita? ¿Sí? De la siguiente forma, 2.5 por X, 2.5X es igual extremos por medios. 2.5 por X va a ser igual a 4 por 150. ¿Cómo despejo X? Este 2.5, si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X es igual a 4 por 150 entre 2.5. Entonces me da 240 metros. El ancho de este lago en estos puntos vale 240 metros. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Muchachos. Hola. Vamos, ¿quieren resolver la tarea de una vez? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que se resuelva la tarea? No son 5 problemitas, pero están muy sencillos. Como pueden observar, pues solo es la aplicación de las proporciones. Dice la actividad 2.3. El estudiante interpreta visual y numéricamente el teorema de Tales en diversos contextos y resuelve los problemas planteados por el facilitador. La tarea ya está en la plataforma, es la actividad 2.3. Estos son los primeros 2 problemas. Me pide calcular X en cada uno de los siguientes triángulos. Es solo establecer la proporción. Por ejemplo, yo digo 5, este total, este lado es a este pequeño, es a 3.4, como este lado grande, 3.9, es a X. ¿Cómo hago con productos cruzados? Acuérdense que es este por este, entre este me da X. Es igual a 3.4 por 3.9, entre 5 es una reglita de 3. 3.4 por 3.9 entre 5. X es igual a 3.4 por 3.9 entre 5, me da 2.65, 2 centímetros, porque todo está en centímetros. Este triángulo es algo similar, nada más que aquí nos dicen que X es el lado más largo. Entonces yo puedo decir que X, el lado más largo del triángulo, este triángulo, ese es el triángulo grande y este es el triángulo pequeño. Entonces yo digo que X es igual a 4.75, como toda esta medida, que es 3 más 2.5, que es 5.5, es a esta medida 3. ¿Ok? Haciendo, la proporción es 5.5 por 4.75 entre 3, me da 8.70 centímetros. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Estos son los 2 primeros problemas de su tarea. ¿Alguna duda? No, maestra. Está fácil, ¿verdad? Este está un poquito más complicado, pero realmente es lo mismo. Si se fijan aquí, me dice calcula X y Y en el siguiente inciso. Aquí se utilizan las 2 aplicaciones del teorema de Tales. La primera es como si tuviéramos una secante
otra secante con rectas paralelas. Para obtener Y, acuérdense que los lados los segmentos entre rectas paralelas son proporcionales. 3.9 es a 5, igual como Y es a 3. Aquí tengo Y, entonces es multiplicar 3 por 3.9 entre 5, o extremos por medios, como quieran. 3.9 por 3 me da acá, 5 por Y me da de este lado. Si 5 está multiplicando, pasa dividiendo. 11.7 entre 5 me da 2.34. Para calcular Y, lo que se utiliza es el triángulo. Aquí, este que estoy poniendo con el cursor, es el triángulo grande, y este de aquí es el triángulo pequeño. Entonces ponemos datos conocidos. Este lado, este triángulo grande, o sea, este lado grande de aquí hasta acá, 8 es a 5 a este triángulo pequeño, como este lado grande, 3.7 es a X. ¿Correcto? Y aquí nada más, si tengo la X aquí abajo no importa porque son productos cruzados, una regla de 3 es 5 por 3.7 entre 8 me da X. Es este por este entre este me da este. 5 por 3.7 entre 8 me da 2.3125. Es el problema 3. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Bueno, problema 4. Este que están viendo aquí es su tarea. El siguiente problema, pues los triángulos son semejantes, nada más hay que establecer la relación de proporcionalidad. Me piden el ancho del río, que es este. Entonces hago diferentes trazos y tengo este cateto es proporcional a este, y este cateto de 20 metros es proporcional a este. Entonces 36 es a X, o 36 entre X es igual a 20, que es proporcional a 10. Sí, entonces esta X está acá, nada más multiplico 36 por 10 entre 20 me da este. Es este por este entre este me da este. Es 36 por 10 entre 20 me da 18 metros. Esta es la respuesta. Y vamos a ver el último problema. Son 5 problemitas. Es este. Aquí nos dice que esto es una repisa. ¿Sí? Y nos dice que las tablas de la repisa que estoy marcando son paralelas, ¿no? Y nos dice que calculemos la longitud de X y la longitud esta que está aquí, que es Y. Si se fijan, los segmentos correspondientes entre lados paralelos son proporcionales. Entonces vamos a buscar datos que conocemos primero, como este, 8 decímetros entre 5 decímetros es proporcional a X entre 7 decímetros, de la siguiente manera. X es a 7, como 8 es a 5. Aquí tenemos lo mismo como una reglita de 3, 7 por 8, 56 entre 5 me da 11.20 decímetros, porque aquí es importante la unidad, todos son decímetros. No son centímetros, no son metros, son decímetros. ¿Correcto? Y este de Y, pues es lo mismo, puedo utilizar la misma relación, 8 es a 5, como 16 es a Y. 8 es a 5, como 16 es a Y. Este sí, 8 por Y, 8Y, 16 por 5, 80, Y, si este 8 está multiplicando, pasa dividiendo, me da 10 decímetros. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra. ¿Correcto? Pues esto sería todo de la clase. Nada más les quiero mostrar, a ver si aparece por acá. Aquí está mi WhatsApp, pero bueno, ahorita lo vamos a cambiar. Les voy a compartir esto. Y vamos a... Quiero mostrarles, no sé si lo alcanzan a ver, que me digan si lo alcanzan a ver. Sí, maestra. Sí, maestra. Correcto. Este es, ustedes son el segundo B de alimentos y bebidas. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos la retroalimentación de la actividad 2.2, que es la que les comentaba, que es la anterior. Si no la han subido, esta es la retroalimentación, ya está en su plataforma, la pueden checar y corregir su tarea o en su caso subir la tarea. Aquí está ya respondida, ¿correcto? Y aquí arriba está lo que vimos hoy. Hoy es la sesión
3, el teorema de Tales. Esta es la actividad 2.3 que pueden ver, aquí está. Esta es una explicación de lo que vimos hoy. El ejemplo, y aquí empiezan los problemas, que son los que acabamos de resolver. ¿Correcto? Esta tarea la tienen que subir antes de la próxima clase. Aquí está la presentación en PowerPoint. La pueden ir, si tienen alguna duda, la pueden checar. Y aquí les puse el hipervínculo que está aquí en moradito, para que si le dan doble clic pueda aparecer el video directamente. ¿Correcto? Esta es la presentación en PDF que tiene ya los hipervínculos. Y, a ver, segundo B de administración. No, perdón, segundo B de alimentación y bebidas. Aquí está. Y estos son los videos por separado que vimos en la clase. No sé si tengan alguna duda. Muchachos. Maestra, ¿Sí? la siguiente tarea también es para este jueves. No, la tarea 2.4 la vamos a ver la próxima clase y es para el domingo. Bueno, ok, gracias. ¿Sale? Solo vamos a entregar, acuérdense que generalmente por clase es una tarea. Solo excepcionalmente, a veces les marco 2, pero tienen que ser tareas muy pequeñitas. Esta tarea 2.3 es para un día antes, de hecho está marcado en la plataforma, un día antes de la siguiente clase. ¿Sí? Y la próxima tarea, la 2.4, no es para ahorita, ya vamos a ver el siguiente tema, la próxima clase, que son razones trigonométricas. Hoy es la última clase de lo que viene siendo geometría, y a partir de la próxima clase vamos a ver los temas de trigonometría, que es el análisis de las funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Les voy a explicar qué es una función trigonométrica, una razón trigonométrica en triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, maestra. Bueno. Maestra. Bueno, pues me da mucho gusto volverlos a ver. Espero que empecemos con mucho ánimo este regreso de vacaciones, a darle duro. El examen va a ser el día 3 de mayo y me da mucho gusto saludarlos, chicos. Y pues sin más, no me queda más que despedirme y nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa o cualquier duda me pueden consultar en el WhatsApp o por teléfono. ¿Sale? Que tengan un excelente día, chicos. Igualmente, maestra. Igualmente, maestra. Hasta luego.